Buen desayuno, ¿no? Porque yo no he tomado. Estamos animados a compartir lo que la palabra de Dios, ¿no? Lo que Dios nos quiere alimentar. Bueno, mi nombre es Ronald Reboredo. Sirvo en el Ministerio de Bienvenida. Es un grupo de personas que están en la puerta, están acá en el pasadizo, están por la cocina, caminando. En realidad estamos por todos lados, todos dispersados. Pero Dios me ha bendecido mucho con esta familia que me ha dado y estoy muy agradecido con Él. Así que el día de hoy vamos a continuar nuestra serie que hemos estado en estos meses, ¿no? Hablando sobre Hebreos 11, que es la fe es lo más lindo de la vida. Ahí está. Y quiero comenzar con una pregunta, así en general, ¿no? ¿Qué pasaría o qué pensarían ustedes si yo le dijera a cada uno de que yo conozco su necesidad? Y inclusive más, le diría que, así sea física o espiritual, su necesidad, le digo que le prometo que lo voy a cumplir. Acá un par de días, un mes, que sabe que le va a cumplir la promesa que le ha dado. Entonces ustedes ya cambiarían su reacción, ¿no? Quizá dirían que pondría su confianza en esa persona, ¿verdad? Y hoy día vamos a estudiar la vida de una pareja, de dos personas que pusieron su confianza en aquel que le había dado una promesa. Y por eso el título de hoy se titula Una fe solamente en Dios. ¿Está ahí? Ahí está. Una fe solamente en Dios. Oramos antes de empezar. Por favor, Samuelito. Y te ubica a las personas. Bienvenidos, bienvenidos. Chévere, bienvenidos. Gracias. Aquí también creo que está una Biblia, Iván. Acá. Estamos en Hebreos 11, ¿verdad? Bueno, como comenté, vamos a ir estudiando el Hebreos 11. Hemos visto en los meses anteriores, o en las semanas anteriores, la fe de Abel, hemos estudiado la fe de Abraham, de Enoc, la fe de Noé, y hace poco hemos estudiado la fe de Abraham, que con el pastor Genaro, que ahorita cumple, que dijeron, estudiamos de que Abraham es amigo de Dios y padre de la fe. Y ahora en esta parte vamos a estudiar la segunda parte de la historia de este hombre, pero de que Dios le hizo la promesa que iba a tener un hijo. Este es un tema muy amplio, en realidad vamos a tomar muchas horas y quizá días, ¿no? Pero vamos a centrarnos en un punto o un versículo que nos toca hoy día estudiar. Vamos a estudiar Hebreos 11:11. Dice: por la fe, Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerzas para tener hijos, porque consideró fiel a aquel que le había hecho la promesa. Aquí vemos a nuestros dos personajes, Abraham y Sara, pero en el versículo indica que no eran jovencitos, ya tenían una avanzada edad. Y inclusive Sara era estéril. Y esto nos narra en la Biblia, ¿no? Si vemos en la Biblia, en Génesis 12:4, aquí va a aparecer, dice que Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado. Y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Y ya tenía 75 años. Y en la Biblia también narra de que Sara era 10 años menor que Abraham. Entonces era 65. Y vemos en Génesis 11:30 que dice: pero Sarai era estéril, no podía tener hijos. Sarai y Sara es la misma persona, solo que Dios le cambia el nombre, ¿no? Pero para que no se confunda un poco, es la misma persona. Pero acá dice que era estéril, no podía tener hijos. ¿Qué pasa aquí? Que ellos anhelaban tener un hijo, pero humanamente tenían todos en contra. Eran ancianos, e inclusive su esposa era estéril. Y en ese tiempo, en esa cultura, para una mujer ser estéril era una deshonra, era una vergüenza, y a veces pongámonos en los zapatos de Abraham y Sara, ¿cómo se habrán sentido, no? Tristes, desanimados. Pero
lo maravilloso de Dios es que Dios, desde que le llamó a Abraham, en el capítulo 12, desde que le hizo el llamado a Abraham que saliera de la tierra de Ur, ya le estaba diciendo que iba a tener un hijo. Ya le estaba dando señales. Por ejemplo, leamos Génesis 12:2, igual acaba de aparecer en la pantalla. Dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Y en Génesis 13, 15, 16, en el 7 capítulo, igual le dice, ahora más específico, ¿no? Le dice, yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tus descendientes. Dios le estaba diciendo a Abraham, Abraham, vas a tener un hijo. De ti vas a tener una nación. Y para que salga de él una nación, obviamente iba a tener una descendencia. Y en el siguiente capítulo le hace más específico. Hey, vas a tener una descendiente. Y vemos que Abraham y Sara, como le comenté, no tenían nada a su favor. No, eran ancianos, no eran jovencitos. Sara era estéril. Entonces, para que se cumpla eso, humanamente les era imposible. Pero Dios le está dando una promesa. Y qué hermoso es, porque inclusive cuando Dios le llamó a Abraham, Abraham confió y tuvo fe en Dios. Cuando le dijo, sale de tu tierra y ve donde yo te voy a guiar. Y él tuvo esa fe, porque empezó a confiar en Dios. Y este es el primer punto, la primera lección que vamos a ver en este capítulo, o en esta historia, que la fe mueve tu corazón a creer en Dios. Tu fe va a mover tu corazón a creer en Dios. Y no solo creer que existe, sino creer de obediencia, creer de confiar. Ese trata de lo que cuando Abraham movió su corazón por medio de la fe. Pero vamos a continuar. ¿Qué es lo que dice en la historia, no? En Génesis 15, 1-3 dice, después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió, Señor y Dios, ¿para qué me vas a dar algo si aún sigo sin tener hijos? Y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. Como no me ha dado ningún hijo, mi herencia lo recibirá uno de mis criados. Vemos que Dios se le presenta a Abraham, le dice, Abraham, no temas. Abraham conocía las debilidades, los desánimos que tenía, Dios conocía las debilidades, los desánimos que tenía Abraham. Y aún así le decía, no temas, tu herencia va a ser muy grande, no temas, yo voy a cumplir mi promesa. Y eso a veces nosotros estamos así, ¿no? Que estamos desanimados o nos sentimos con tantas cosas que Dios nos dice, hey, no temas, yo voy a cumplir lo que te he prometido. Y vemos la respuesta de Abraham. Abraham dijo, Señor, pero aún sigo sin tener hijos. Entonces es mejor que mi herencia lo tome uno de mis criados. A veces me pongo a pensar y digo, estas actitudes a veces nosotros lo tenemos, inclusive yo, que tenemos esta actitud de que Dios nos promete algo, pero cuando las cosas se ponen difíciles, nos olvidamos de la promesa que Dios nos ha dado. Y decimos, ¿sabes qué? Mejor voy a tomar las cosas por mis propias fuerzas. Pero Dios nos dice, hey, no temas. Pero lo que Dios le está enseñando, lo que Dios le estaba queriendo decir a Abraham es que no confíe en sus fuerzas, sino confíe en la promesa de Él. Y eso es lo que nosotros también debemos aprender. Que no confiemos en nuestras fuerzas, no confiemos en lo que miramos, no confiemos en quizás las cosas cuando se pongan tan difíciles. Tengamos esa confianza en Dios, en la promesa que nos ha dado. Por ejemplo, una de las promesas que nos dice en la Biblia, en Mateo 11:28 dice, ven a mí todos ustedes que estén cansados y agobiados, y yo les daré descanso. ¿Estamos yendo a descansar en Dios cuando estamos así todos atribulados? ¿O le decimos a Dios, ¿sabe Dios? Estoy con muchos problemas, tengo muchas cosas, ahorita no. O no sé, Señor, tengo que resolver estas cosas, se me ha juntado esto, y tengo muchos problemas en casa y no buscamos el descanso de Dios.
Cuando Dios dice, vengan a mí, que yo les daré descanso. ¿Estamos creyendo en esas promesas que Dios nos ha dado? Dios había prometido un hijo a Abraham, pero en ese momento no le estaba dando porque Dios quería que él, Abraham, confiara solo en la fuerza de Dios y no en sus fuerzas. Y este es el segundo punto que quiero compartirles, que así como es el tema, dice, tengamos una fe solo en Dios, que nuestra fe sea solo enfocada en Dios y no en nuestras fuerzas y no en nuestras condiciones humanas que pensamos que no va a suceder. Si Dios nos ha dicho algo, Él lo va a cumplir. A veces Dios permite esas circunstancias difíciles para que nosotros solo tengamos una fe en Él. Bueno, seguimos leyendo qué sucede en esta historia cuando Abraham le dice a Dios, Señor, aún sigo sin tener hijos, mejor que sea el esclavo el que reciba mi recompensa, uno de mis criados. Y vamos a ver en Génesis del 4 al 6, del mismo capítulo 15, ¿qué le dice Dios, no? Dice, no, ese hombre no ha de ser tu heredero, les contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira al cielo y cuenta las estrellas a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció como justicia. Abraham creyó a Dios y Él lo reconoció como justo. Este versículo, bueno, esta parte vamos a hablar un poco más adelante, pero dice que Abraham creyó a Dios. ¿Por qué? Porque Dios le estaba animando, diciendo, hey, no temas, la herencia va a ser la promesa que te he dado. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué Abraham empezó a creer en Dios? Porque Dios le animó, Dios le fortaleció su fe con su palabra. Y esto me pone a pensar y digo, ¿estamos siendo animados nuestra fe por la palabra de Dios? O en otra palabra, ¿estamos fortaleciendo nuestra fe con la palabra de Dios? Hay un versículo que dice en Romanos 10:17, así que la fe viene como resultado del oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. ¿Estamos fortaleciendo nuestra fe en la palabra de Dios? Podemos tener fe en Dios, pero si no fortalecemos nuestra fe con la palabra, nuestra fe puede menguar, puede flaquear, inclusive puede desaparecer. Pero qué importante, porque Dios cada momento quiere que leamos su palabra y nos diga, hey, no temas, mi promesa está contigo, hey, anímate. Por eso el tercer punto para este estudio es fortalece tu fe con la palabra de Dios. Fortalece tu fe con la palabra de Dios. Ahí sale. Ya. Fortalece tu fe con la palabra de Dios. Dice, cuán importante y necesario es estudiar la palabra de Dios. No nos descuidemos de ello. Cuando Jesús dijo, en el mundo tendrás esta aflicción, confía, yo he vencido al mundo, así le dijo. Dios nos estaba advirtiendo ya de que íbamos a tener ciertos problemas, ciertas aflicciones. Pero Él dijo, pero confía. Y esa confianza habla de sujetarte a sus promesas. Esa confianza habla de sujetarte a su palabra, de estudiarlo cada día. Si no lo estudiamos, lastimosamente vamos a actuar con nuestras propias fuerzas y no es con la fe con la que Dios nos quiere enseñar. Hay un versículo de Josué 1:8, bueno, no está en la pantalla, pero lo quiero leer, así algo repetito. Dice, procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Medita en él día y noche, para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Procuremos que nunca se aparte la palabra de Dios en nuestra vida. En el mundo vamos a tener aflicción, pero dejémonos animar por Dios. Dejémonos que su fe nos fortalezca nuestra fe. ¿Sí? Bueno, continuamos con la historia, porque en serio es bien larguito. Ahora vamos a ver el siguiente capítulo que dice Génesis 16, del 1 al 3. Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijos, pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, Sarai le dijo a Abraham, el Señor me ha hecho estéril, por lo tanto ve y acuéstate con mi esclava Agar. Tal vez por medio de ella podré tener hijos. Abraham aceptó la propuesta que le hizo Sarai. Entonces ella tomó a Agar
la esclava egipcia, y se la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió cuando ya hace 10 años que Abraham vivía en Canaán. Wow. El dato que nos da acá es que pasaron 10 años. Abraham tiene 75, ahora tiene 85, 10 años menos tiene Sara, o Sarai. ¿Pero qué sucedió aquí? ¿Qué pasó? Sarai y Abraham, porque Abraham aceptó, seguían confiando en sus fuerzas. Decían, wow, ya pasó tiempo, no veo la respuesta de Dios. ¿Sabes qué? Mejor, quizás Dios me eche estéril, quizás Dios quiere que sea así, entonces voy a hacerlo con mis propias fuerzas. Voy a entregar a mi esclava para que tenga hijos con ella. Wow, qué fuerte para que una esposa le entregue a su marido a otra mujer, ¿no? O viceversa. Qué fuerte decisión. Pero eso es producto de nuestras fuerzas. Y lastimosamente podemos caer en desesperación. La desesperación nos trae consecuencias terribles y muy extremas. Es por eso que este cuarto punto que les quiero compartir es: ten cuidado con la desesperación. Tengamos cuidado en caer a la desesperación. ¿En dónde está puesta nuestra fe? ¿Está puesta solamente en Dios? ¿O seguimos diciendo, Señor, tú me has hecho estéril, Señor, ahí nada más, creo que lo voy a tomar por mis propias cuentas? ¿Qué decisión estamos tomando cuando estamos pasando por estas situaciones donde no vemos nada claro, cuando pensamos que todo está oscuro? ¿Seguimos creyendo en Dios? ¿Seguimos creyendo en la promesa de Dios? En las dificultades, ¿seguimos alimentando de Dios y reconocer de que Él es fiel a sus promesas? ¿O le decimos, Señor, yo voy a tomar las propias decisiones de mi vida? Por ejemplo, si Dios nos promete que Dios es nuestro proveedor, ¿estamos creyendo en Él? Es fácil, ¿no? Cuando tenemos algo en el bolsillo, pero si no tenemos nada, si estamos sin un centavo, ¿seguimos creyendo en la provisión que Él nos ha dicho que Él va a ser nuestro proveedor? ¿O lo decimos, ¿sabes qué? No, tomamos situaciones desesperadas, situaciones que queremos hacerlo por nuestras propias fuerzas? No sé, quizás algunos jueguen la tinca, o jueguen las casas de apuestas, o eso de los partidos que apuestan, ¿no? Y bueno, ese es un paréntesis que les animo a ustedes de que no caigamos en eso, porque eso también no agrada a Dios, ¿no? Esos juegos. Pero bueno, ese es otro tema que podemos hablar. Pero el punto es, ¿estamos cayendo en desesperación? Otro ejemplo, a los solteros o a las solteras que no esperamos en la persona que Dios nos ha puesto. Y decimos, no, ya tengo 30 años, o ya tengo 30 y tantos. No, ya estoy, no. Si Dios no me ha dado, no, tengo que hacer muchas cosas, ¿no? Busco para acá, busco para allá, busco para acá. Y buscamos y caemos en desesperación. Inclusive tenemos a parejas que no creen en Dios. Pero ¿cómo está nuestra confianza en Dios? ¿Creemos lo que Dios nos dice o caemos en desesperación? Animémonos a tener una fe solo en Dios y ya no en nuestras fuerzas. Y darle control a nuestra vida a Dios. Por ejemplo, un caso mío es de que, bueno, a mí me toca tocar la guitarra y cantar. Bueno, acá no canto porque sé que todos se van a ir y se van a poner su audífono. En serio, aquí sí no lo hago, pero en mi cuarto ahí solito. Y una de las cosas de que a mí, yo cantaba a Dios, yo le decía, Señor, te entrego el control de mi vida. Y eso lo cantaba a Dios. Pero cuando están en situaciones difíciles en mi casa, como dicen, cuando las papas queman, así como dicen algunos dichos, yo tomaba el control de mi vida. Y en vez de lo que Dios me dijera que me clame a Él y que obedezca lo que Él me quiere decir, yo hacía tomar las cosas, el control de mi vida. Discutía, causaba división, contiendas, pleitos. Quería solucionar por mis propias fuerzas. Y un día Dios me dijo a mí,
tú me cantas que me hace control de tu vida, pero al final no me la das. Y eso a mí me sortó mucho. Y estamos dando el control de nuestra vida a Dios. Cuando le cantamos, eres todopoderoso. Pero también le decimos todopoderoso cuando vemos que las cosas son imposibles para nosotros. Hay que tener mucho cuidado con caer en desesperación. Cuando Abraham comete este acto, tenía 85. Al siguiente año tiene al hijo con esta esclava, ¿no? 86. Pero cuando tiene la promesa con Isaac, del Hijo de Dios, ya Abraham tuvo 100 años, casi pasamos 14, 15 años. Y esto un poco me hace pensar, y es un punto que quiero compartirles, no sé si aparece ahí, pero dice, la desesperación puede llegar a aplazar el tiempo de la promesa de Dios. Tengamos cuidado, la desesperación puede llegar a aplazar el tiempo de la promesa de Dios. Inclusive nosotros podemos darle más tiempo, ¿no? En esa parte, porque la promesa de Dios puede estar acá, está aquí, pero nosotros con nuestras malas decisiones damos un vueltón y lo hacemos más larga. ¿Por qué? Porque seguimos confiando en nuestras fuerzas, pero Dios quiere que solo confiemos solamente en Él. Pero no nos animemos, no nos culpemos, porque siempre Dios es amoroso y mira lo que pasa en el siguiente capítulo. Génesis 17, 1 al 5. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, vive en mi presencia y sé intachable. Así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Al oír que Dios le hablaba, Abraham cayó rostro en tierra y Dios continuó. Este es el pacto que establezco contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Ya no te llamarás Abraham, sino que ahora adelante tu nombre será Abraham, porque te confirmó padre de una multitud de naciones. ¿Qué vemos acá? Que Dios va al encuentro de Abraham. Y ahora, ¿cómo empieza esto? Dice, yo soy el Dios Todopoderoso. ¿Por qué crees que Dios le dijo eso a Abraham? Porque quería que Abraham entendiera de que Él es todopoderoso, de que ya no luche con sus fuerzas, que ya no confía en sus fuerzas. Y Dios es tan amoroso porque dice, yo soy Dios todopoderoso, vive en mi presencia, vive confiando en mis promesas, vive en mí, vuelve a mí, dice. No sé cómo has venido día, no sé si tienes situaciones difíciles, problemas. Yo tengo muchos problemas. Pero déjame decirte de que sigas confiando en Dios, de que sigas teniendo una fe solamente en Dios. Que porque Dios dice, yo te entiendo, yo te conozco, yo sé lo que estás pasando. Yo soy todopoderoso, dice Dios. Confía en mí. Y dice que Abraham cayó rostro a tierra. Quizás Abraham cayó rostro a tierra, claro, porque está en la presencia de Dios. Pero también quizás se sentía avergonzado por las decisiones que tomó antes. Y quizás está arrepentido. Yo creo que sí. Pero Dios estaba diciendo a Abraham, yo voy a cumplir mi promesa. Confía en mí. Y digo que Dios es amoroso, ¿saben por qué? Porque si Dios no fuera amor, yo creo que ya hace rato hubiera dicho, o sea que Abraham, metiste las 4, acá ya, no cuento contigo, la arruinaste. Pero Dios es tan amoroso que le dice a Abraham, Abraham, estoy aquí, soy todopoderoso, confía en mí. Y eso es lo que le quiere decir a cada uno de nosotros. Y si tú, amigo o amiga, piensas que estás alejado de Dios o crees que estás alejado de Dios, déjame decirte que yo también me alejé de Dios. Y muchas veces no quería saber nada de Dios. Hasta que unos amigos me invitaron a la iglesia. Y me volvieron a invitarme a la iglesia y Dios me dijo, mi promesa sigue contigo. Y así también a ti, amigo o amiga, Dios te quiere decir eso, animarte, de que Dios sigue contando contigo, que su promesa está vigente.
que solo nomás quiere que vivas en su presencia otra vez y que abraces su promesa que está en la palabra que Él te ha dado. En el versículo 15 de ese capítulo que estamos leyendo, le dice: también le dijo Dios a Abraham, a Sarai, no sé cómo se pronuncia, tu esposa ya no le llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré y por medio de ella te daré un hijo. Tanto la bendeciré que será madre de naciones y de ella surgirán reyes de pueblos. En otras palabras, en el siguiente punto dice que en el punto 5, Dios es fiel a sus promesas. Recuerda eso, Dios es fiel a sus promesas. Hay un versículo en número 23, 19 que dice: Dios no es simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Dios no es simple mortal. Al comienzo de la pregunta que le dice que yo conozco sus necesidades y que yo la cumplí, yo soy simple mortal y obviamente le voy a fallar. Pero cuando dije que le cambiara la perspectiva o cambiara que sea la que él hace la pregunta sea alguien con todo poder y autoridad, es Dios. Dios no es un simple mortal para que mienta. Él es fiel a sus promesas. Y si Él te ha dicho algo, Él lo va a cumplir. Solo debemos tener una fe solamente en Él. Dejémonos amar por Dios. Dejémonos amar por Dios. Vamos a leer el versículo otra vez de Hebreos 11:11, o una parte que dice: por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerzas para tener hijos. Ya vimos que Abraham y Sara eran personas de edad y Sara era estéril, ¿no? Pero acá dice: por la fe ellos recibieron fuerzas para tener hijos. Abraham recibió fuerzas para tener hijos. ¿Entienden el punto? Ya no confiaron en sus fuerzas, confiaron en las fuerzas de Dios. Por la fe, porque se animaron, porque se fortalecieron con la palabra de Dios. Y ya no dependieron de sus fuerzas. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros confiamos en la fuerza de Dios, que por la fe vamos a recibir las fuerzas a dar pasos de fe. Y te imaginas, porque Abraham y Sara eran ancianos y Sara era estéril. Si ellos seguían confiando en sus fuerzas, quizás habían dicho: no, ¿para qué voy a intentarlo otra vez y ya soy estéril yo y tú eres viejo? No. Pero ya no dijeron eso, sino confiaron en Dios y recibieron fuerzas para dar pasos de fe. Porque ellos tuvieron intimidad para procrear a Isaac en sus condiciones que ya no vieron humanamente, sino ya vieron con la fe en Dios. Y termina este versículo diciendo: porque consideró fiel a aquel que le había hecho la promesa. Consideró fiel. Esta palabra, consideró fiel, subráyalo en tu Biblia, subráyalo en tu mente, en tu corazón, porque eso debe resaltar en cada momento. Debemos considerar fiel a Dios, aún así cuando estemos en problemas, aún así cuando veamos nada a favor. El mundo te va a decir no, tus amigos que te van a decir no. Nuestra mirada debe estar solo mirada en Dios, porque Él es fiel y consideremos fiel a Dios. Bueno, en conclusión, hemos visto unos temas, hemos visto que la fe mueve tu corazón a confiar en Dios. Que ya no confiemos en nuestras propias fuerzas, porque nos puede causar desesperación. Tengamos cuidado en caer a la desesperación. Anhelemos tener una fe solamente en Dios y nada más en Dios. Ya no en lo que miramos, ya no en nuestras condiciones. De su fe vamos a recibir fuerzas. Y como dije, resáltalo siempre esto: considera fiel a Dios. Considera fiel a Dios. Vamos a terminar el versículo del 11 al 12
porque ya no me tocó enseñar los versículos, pero el 12 vamos a nombrarlo así. Dice, así de que de este solo hombre, que es Abraham, ya en decadencia nacieron descendientes numerosos, como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar. Dios cumplió su promesa. Y saben, a veces me pregunto, y hemos estudiado que Abraham es padre de la fe, ¿no? Pero decimos, oye, pero Abraham hizo muchas cosas esto. Pero es porque Abraham ya empezó a poner solo su mirada en Dios. Y cuando dice que es padre de la fe, porque Abraham creyó a Dios cuando le dijo eso de que iba a tener un hijo. Y que su estrella, y que mira las estrellas del cielo, que serán descendientes, que será así su descendencia. Abraham creyó y Dios lo consideró como justo. Y es padre de la fe porque no solo creyó que iba a tener el hijo, sino él creyó más allá. Él miró la nación futura. Miró que iba a salir rey, iba a salir de su descendencia. Su fe fue más allá. El padre de la fe. Y tú, amigo, si una vez es la primera vez que escuchas de Dios, o la primera vez que escuchas este mensaje, déjame decirte de que Dios te quiere dar la promesa más grande. En 1 Juan 5:11 dice, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. Dios te quiere regalar la vida eterna. Esa promesa más grande, y solo está en su Hijo. Solo debes decirle, Señor, te entrego mi vida, te acepto en mi corazón. Quiero vivir para ti, tener una relación contigo. Y Dios te va a dar la promesa de la vida eterna y da muchas promesas que te quiere regalar. Porque en realidad Dios quiere lo mejor para ti. Así el mundo se te ponga opuesto, así el mundo te diga lo contrario, Dios quiere lo mejor para ti. Y bueno, el último versículo ya para terminar, dice, en 1 Pedro 1:7, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego, así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Sabemos que el oro pasa por muchos procesos para que salga el oro puro así. Y también nuestra fe está pasando por muchas cosas. Y esa aspereza que tiene que salir es esa aspereza de querer confiar en nuestras fuerzas. Quitemos esas asperezas para que confiemos solamente y tener una fe solamente en Dios. Bueno, eso es lo que hoy día quería compartirles. Y ahora vamos para terminar. Señor Padre, gracias, Señor, por tu mensaje tan hermoso, Señor. Gracias por este tiempo que tú nos has dado. Gracias porque a pesar de nuestros errores, a pesar de que quizás caemos en desesperación, a pesar de que metemos quizás las decisiones equivocadas, tú estás ahí y nos dices, yo soy todopoderoso, no temas, vive mi presencia. Porque nos amas, Dios, nos amas tanto que quiere que nosotros tengamos una fe solamente en ti. Ayúdanos a tener esa fe que tú quieres que tengamos y que no se aparte de nuestro labio tu palabra, Señor. Te necesitamos cada día porque el mundo, las circunstancias y los problemas van en nuestra contra, Señor. Pero queremos confiar solamente en ti porque tú vas a hacer lo que vas a cumplir tu palabra. Tú eres fiel, tan fiel, Señor. Gracias porque nos amas tanto. Te entrego todas mis cargas, te entregamos, Señor. Queremos depender solo y solamente de ti. En el nombre de Jesús, amén.